Tenemos el cierre de esta tercera jornada de Google Plus Fashion México en su tercera edición. Corrió a cargo de pues dos grandes creadores, dos grandes hacedores de historias, hacedores de conceptos que tiene México. Desde luego me refiero a Malafacha, que hoy ha presentado un proyecto, que hoy le ha dado nombre a un proyecto que ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, y pues bueno, desde luego ha generado grandes expectativas y también excelentes resultados. Ahorita lo escuchábamos en su hangout y pues bueno, muchas porras, muchos buenos comentarios. ¿Cómo se sienten después de 2 semanas muy movidas, con mucha actividad y pues bueno, también con muchas cosas positivas? Bien, muy bien. Yo creo que sí, como bien dices, ¿no? O sea, esto fue nada más mencionar algo que veníamos ya haciendo. Ya las 2 colecciones anteriores de Google habían sido esta parte. Todavía queríamos como meterle más esta cuestión de arriesgarnos a hacer piezas más básicas, etcétera, porque las 2 colecciones anteriores todavía tenían como este ADN muy marcado de la conceptualidad, ¿no? Entonces, ahorita el tratar de digerir un poco estos conceptos creativos, porque sí, justamente como mencionábamos, ¿no? O sea, sigue siendo una parte experimental, sigue siendo una parte de básicos que no son como para todo mundo, es decir, sí es mucho más construido de alguna manera, conceptualmente hablando, pero realmente creemos que este ejercicio nos gustó muchísimo, ¿no? Dio una continuidad coherente a lo presentado en D-Box, y en esta ocasión sí hay prendas que están totalmente diluidas, como las t-shirts, los pantalones, los shorts, etcétera, ¿no? ¿Y qué tan complicado fue llegar a esta fórmula, encontrar el punto exacto en el que se combina la parte pues creativa, la parte conceptual de Malafacha, pero también pues esta accesibilidad o esta disposición de estar presente en cualquier punto de venta? Bueno, realmente, evidentemente creo que dentro de la línea de Malafacha estamos más bien presentando como un concepto, ¿no? Como ha dicho Fran, o sea, presentamos el ADN de la marca, ¿no? El espíritu de Malafacha. Realmente a través de Distrito estamos filtrando esta línea comercial que, como lo dijimos, son prendas mucho más portables, ¿no? Pero sin, que no carecen de diseño, ¿no? Al final creo que el hecho de decir portable, el hecho de decir comercial, no quiere decir que sea un básico que puedes encontrar en una, no sé, en una tienda de pronto moda, ¿no? Que al final por ahí hay como pues bueno, es como todo un tema de discusión, ¿no? Que es comercial, que no, que es portable y que no. Digo, al final creo que Malafacha, esta línea de Distrito, pues bueno, evidentemente seguirá teniendo esta carga emocional, esta carga, pues vaya, algunos diseños serán complicados, otros no tanto, pero bueno, sin embargo, es como un ejercicio que ya se ha ido gestando desde hace tiempo, ya nada más ahorita está como esta parte de dividir, pero pues bueno, tampoco es nueva. Están explorando nuevos territorios cada vez más complejos, cada vez más riesgosos, cada vez más ricos. ¿Cómo es este acercamiento a otras disciplinas? ¿Por qué? ¿Y cómo también están resultando para ustedes como creadores? Sí, yo creo que es algo como natural en la creatividad, ¿no? Justamente hace, ya un rato, estábamos releyendo unas entrevistas que hizo esta performancera Marina Abramovich, y ella decía, ¿no? Justamente que los artistas, cuando llegaban al éxito en una galería, acababa su carrera creativa, ¿no? Y ya se convertían en comercializadores, porque si te pegan los lunares, por ejemplo, en un cuadro, seguirás haciendo lunares toda tu vida, ¿no? O sea, porque ya es garantizado, los clientes lo exigen, las galerías lo piden, firmas contratos, etcétera. Nosotros sabemos que en algún punto llegará eso, porque es algo que no decide uno, sino que es el mismo flujo del mercado, pero queremos mantener la autonomía y queremos mantener sobre todo la autonomía de decisión, ¿no? La autonomía de decisión, como decías, ¿no? O sea, estar en todos los puntos de venta, no, tampoco nos interesa estar en cualquier punto de venta, queremos gestionarlo muy bien, porque creo que lo que más valor tiene actualmente nosotros es cómo hemos cuidado la imagen y el concepto de marca, ¿no? Entonces esto queremos continuarlo, porque sabemos que es un concepto complejo, como bien dices, ¿no? Las presentaciones que hacemos, todas son un riesgo. Nosotros todo el momento antes, 5 minutos antes, 10 minutos antes de salir, sabemos que puede ser una cosa wow o puede ser una cosa totalmente desastrosa, pero nos la jugamos, ¿no? O sea, sabemos y estamos conscientes que en algún momento fallará, ¿no? Y corremos el riesgo y asumimos la consecuencia, ¿no? Claro. Y ustedes han sido siempre muy claros en el camino que quieren seguir, el camino que quieren trazar, el rumbo al que quieren llevar su marca, su proyecto. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido lograr mantenerse y pues bueno, derribar quizás vallas, quizás baches que se tengan que cruzar? Pues bueno, realmente creo que hemos sido leales, fieles a nosotros mismos. Al final creo que cada colección es como
muy visceral, dejamos ahí parte de nuestras vidas, ¿sabes? Y sin embargo, tampoco hacemos como mucho caso a querer, pues no sé, encajar en algún concepto o por querer agradar, tal vez ahora vamos a abordar este tema, pero para que guste, ¿no? Creo que eso está como por demás, simplemente hacemos lo que nos nace, lo que nos gusta, lo que nos mueve y pues bueno, creo que el resultado sale, ¿no?, de forma orgánica y afortunadamente, vaya, ha tenido como buena aceptación, ¿no? Y al final también, esto justamente que comenta Víctor, es algo que también sabemos perfectamente, ¿no? Esto al final nos pone en una periferia, ¿no? Y entonces sabemos que esta actitud que podría parecer incluso un poco en contra de, o ir en contra de la norma y todo, al final sabemos que quizá esto puede limitarnos acceso a distintos lugares y todo eso, ¿no? Y bueno, al parecer justamente es lo contrario, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque sabemos que es un riesgo, de igual forma, el tener una visión y un concepto y un discurso bien cimentado, que a lo mejor no va con la norma, que a lo mejor no va con la generalidad. Sabemos que eso a lo mejor nos restringe de publicaciones en algunos lugares, o de invitaciones en algunos lugares. Al principio, o sea, pensar que Malafacha iba a estar en un Mercedes-Benz, por ejemplo, era prácticamente impensable, y sin embargo, creo, como yo lo mencionaba hace unos días, ¿no?, cuando dijeron que se siente cerrar la Semana de la Moda, y yo, es algo que creo justamente, y de verdad lo digo con total humildad, más que que sentirnos bien por nosotros o por algo, es realmente positivo y realmente alentador que un concepto que no se apega a lo predecible y a lo comercial, sino que va más hacia un concepto, cierra una Semana de la Moda. Eso quiere decir que la moda en México va avanzando, se va abriendo, ¿no? Entonces creo que eso, nos tocó a nosotros ser los representantes, pero hay mucha más gente que también lo está haciendo y de gran manera, ¿no? Entonces creo que sí es una bandera que no la compramos como los defensores para nada, pero una bandera personal que sí creemos. El respeto al ADN de una marca, el tener un discurso que aunque no esté todo el mundo de acuerdo o no todo el mundo coincida con él, defenderlo y ser siempre honestos y auténticos con nuestro ADN y con nuestra forma de llevar a la niña, ¿no?, que es Malafacha. Claro. Y bueno, la invitación a conocer, a comprar esta línea Distrito Malafacha, que pues bueno, muy pronto ya hablaban de la inmediatez, podrá estar ahí a la disposición. Claro, por supuesto, ¿no? Creo que al final mucha gente ya ve los desfiles y ve las cosas y las quiere tener ya, ¿no? O sea, en el momento, ¿por qué esperar a la temporada, sabes? Entonces, bueno, en esta ocasión estamos haciendo este ejercicio. Vamos a estar en el Abierto de Diseño Mexicano a través de la Lonja Mercantil. Es un fin de semana, sábado y domingo, 26 y 27 de octubre. Estaremos ahí en este punto de venta. Directamente voy a estar yo ahí en el stand. Entonces, pues bueno, los esperamos ahí en la lonja. Como dato cultural, ¿no? Esta es una colección atemporal, no es una colección primavera-verano, por eso muchas de las prendas que parecían camisolas se pueden poner como sobreprendas, etcétera, por eso la inmediatez también. Tenemos que pensar en una colección atemporal porque si no, imagínate. Sin duda alguna. ¿No? Sin duda alguna. Claro. Pues bueno, ¿qué viene para Malafacha, para ustedes como creadores en un futuro? Bueno, viene ahorita inmediatamente esta parte de echar a andar lo de las líneas de bolsas que posiblemente se pueda extender a calzado, todavía estamos viendo, continuar con esta parte de Distrito Malafacha, fortaleciéndola y continuar con lo de todo esto. Nos gusta mucho estar expectantes a todo esto. Posiblemente viene una vinculación con una marca internacional, no de ropa, de otras cosas, para la siguiente colección de Malafacha, pero ya les estaremos platicando con tiempo. Va a ser una colaboración bastante interesante con un monstruo, o sea, de marca. Entonces vamos a hacer una interpretación en ropa. Qué maravilla. Pues bueno, muchas gracias, siempre es un gusto platicar con ustedes, alentador, significativo. Pues bueno, aquí seguimos no solamente en Google Plus Fashion México, esta cobertura especial de la tercera edición, sino en todas las plataformas y en todos los espacios en los que Malafacha está trabajando y en los que está contribuyendo a construir movimiento de moda que cada vez está más fuerte. Seguimos aquí en Moda en la Ciudad, amigos.